Señores, sean bienvenidos al primer podcast, al primer episodio de Sports Solution Podcast. Yo me siento en esta etapa, en este periodo de nuestro podcast, muy halagado de poder tener aquí en el estudio con nosotros a una persona que yo admiro mucho y que he tenido la oportunidad de en diferentes escenarios poder conversar. Como ustedes saben, este podcast se habla de las estrategias, del marketing deportivo. Pero lo más importante, aquí venimos a hablar con las personas acerca de soluciones. Aquí muchos de nosotros buscamos calar y además ver la historia de fondo de cómo cada entrevistado que está aquí puede hablarnos acerca de cómo utilizó su estrategia para poder calar hacia dónde está. Y para mí es más que un honor poder tener aquí a un hijo de Dios, a un abogado y político, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y asistente de Danilo Medina, sí, el señor Robert de la Cruz. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos, en este episodio. Muchas gracias por invitarme a Soluciones Deportivas, ¿verdad? Cuando uno escucha de Soluciones Deportivas, uno entiende que nada más va a hablar de deporte. Así es. Pero cuando uno está en los caminos del Señor, cuando uno está en política, cuando uno está en el derecho, cuando uno está en la docencia, en todo este tipo de cosas, siempre hay muchas cosas que se derivan de ahí. Te doy de verdad las gracias, Carlos, por invitarme, y de verdad que con mucho gusto estamos aquí compartiendo contigo y con todos los que te siguen a través de las redes sociales, a través del podcast de Soluciones Deportivas. Así que de verdad que muy feliz, contento de estar aquí, porque de verdad, como decías, no somos amigos de ayer, sino de hace muchos años, y de verdad que las amistades en el tiempo son de las cosas bonitas que uno cosecha, tanto de la política como de todo el ambiente social que uno se va desenvolviendo. Son de las cosas valiosas que van quedando. Amén. Y de verdad que la amistad contigo y el cariño, que lo siento cada vez que nos vemos, de verdad que es parte de esa esencia de uno estar en política y en la sociedad. Así que muy contento de estar aquí contigo y compartir cualquier inquietud que pueda tener respecto a nuestra persona, respecto al Partido de la Liberación Dominicana, a la iglesia, a cualquier tema, al deporte, a cualquier tema que podamos ser luz y que podamos dar algún tipo de ilustración o que el público pueda estar interesado en saber. Así que abierto a lo que consideres, quieras, sin restricciones. Los balazos. Como quiera. De verdad que ya uno va aprendiendo en el camino que no hay preguntas difíciles, sino a veces lo que hay es que hay respuestas que son incómodas. Así es. ¿Verdad? Pero aquí estamos, en el nombre de Jesús, así para que lo que entienda, estamos a la orden de todos ustedes. Así que de verdad que muy contento y muchas bendiciones para todos aquellos que nos están viendo a través de Soluciones Deportivas. Así mismo es. Bueno, yo le decía cuando estábamos ahí afuera, de que yo venía con un guión y me pasó algo que no fue cómodo, que me hizo reflexionar las preguntas y el tipo de enfoque con el que venía. Usted que viene de la política, más que todo, yo vengo a hablar con el estratega. Aquí vine a hablar con aquel que ha calado a posiciones muy importantes, a posición de ser uno de los miembros del Comité Central, político central del Partido de la Liberación Dominicana, que para poder llegar ahí, un hombre joven, porque usted no tiene 50 años. No, 44. 44 los años. Los hombres lo podemos decir, ¿verdad? Sin mucho temor. Así mismo, 44 años. Nací el 24 de julio, ¿verdad? Para si alguien quiere anotarlo, para el 24 de julio del 1981. Usted huellano. En esa provincia tan divina como la provincia de la Altagracia, en Salvaleón de Higüey. Salvaleón de Higüey, sí, nuestra gente de allá. Sí, allá donde posa y tenemos nuestra basílica, ¿verdad? Centro de la cultura del catolicismo, pero sobre todo tierra de gente trabajadora, de gente con mucho amor por un campo muy productivo, una ciudad muy productiva en todo el sentido, no solamente en el aspecto del turismo, sino allá hay mucha ganadería, allá hay mucha producción agrícola, y de verdad que para mí es un orgullo poder decir
que soy higüeyano. Imagínese usted, somos compueblanos, mi mamá es de Higüey y por eso es tal vez que tenemos como ese tipo del mismo Higüey. De Higüey, sí, claro, okay. De la misma. Pues buena. Ay. Bueno, en el caso de Robert de la Cruz, que es ese abogado y ese político, tuvo un origen, es decir, comenzó desde pequeño, vivió en Higüey. ¿Cómo fue su vida de allí? ¿Vino de joven aquí a la capital? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, mira, yo nací en el municipio de Higüey, ¿verdad? Mis padres, ya fallecidos, tanto mi papá como mi mamá, yo nací en un hogar que tenía dos características que hoy yo siento que disfruto de las dos características que tenía. Mi padre es fundador del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de la Altagracia, el señor Félix de la Cruz. Y mi madre, doña Carola Sedano, que era cristiana desde que yo nací, ¿verdad? Tenía esa formación cristiana y era una cristiana militante, ¿verdad? De la iglesia, con un liderazgo dentro de la iglesia de la provincia de la Altagracia. Entonces allá nacimos, hicimos todo la educación básica y el bachillerato, y entonces vinimos a la capital a estudiar. Yo vine al principio, yo vine en el 2000, y cuando vine con la idea de estudiar ingeniería civil, que no la daban en la provincia de la Altagracia. Pero una vez que estábamos aquí, se me hacía un poco difícil poder estudiar y poder trabajar, porque en mi casa no había condiciones que yo pudiera decir que ellos me podían tener aquí. O sea, si estábamos allá todos, mis hermanas y mi familia, podíamos estar bien. Pero si ya me tenían aquí, que tenía que pagar una renta y la comida y pagar la universidad, me era un poco difícil. Entonces mi padre me decía, no, si no vas a trabajar allá, hijo, tienes que volver para Higüey. O sea que cualquiera pensaría que usted es Popi, porque usted lo ven y le ven la imagen y cualquiera pensaría. No, lo que pasa es que yo soy un poco estoico, y tú sabes que los estoicos dicen que siempre hay que cuidar la imagen, ¿verdad? Entonces en ese cuidado de la imagen, a veces cuando uno hace tanta hincapié en tratar de cuidar la imagen, de andar bien vestido en todo momento, no importa el momento que sea, o andar vestido de acuerdo a la ocasión donde sea, siempre apegado a la formalidad, ¿verdad? No de porque estoy en la capital, sino yo siento que eso es algo que lo tengo intrínseco, que lo tengo desde pequeño, desde cuando iba al partido siendo un niño, de cuando iba a la iglesia siendo un niño, de cuando iba a las diferentes actividades sociales de la provincia de Altagracia, siempre dentro de mis amigos, de mis compañeros, tanto de la escuela como de la iglesia, siempre me sacaban por la formalidad que yo tenía al vestir, ¿verdad? Y a veces eso, cuando te ven que tú viste bien o que andas bien, entonces la gente como que distingue, claro, como que uno tiene algún nivel social superior al que uno pueda tener. Pero realmente yo, cuando vine a la capital, que te decía que vine a estudiar ingeniería civil, cuando me encontré con el trabajo, tener que trabajar para pagar la educación, yo dije, bueno, yo creo que se me hace un poco difícil estudiar ingeniería civil, porque real y efectivamente hay carreras que no son para gente de bajo ingreso. Tienen que ser gente que tengan algunas condiciones, claro. Como la ingeniería, como la arquitectura, como estudiar medicina. Son carreras que necesitan un apoyo de tus padres o un apoyo financiero que te ayude. Pero yo en ese momento no tenía ese apoyo y dije, no, pero yo voy a estudiar algo que me pueda ayudar que pueda representar la vocación de lo que yo quiero ser en el futuro y que yo lo pueda sustentar y que mi familia me pueda ayudar. Y entonces ahí decidí estudiar Derecho, ¿verdad? Que iba compaginado con el hecho de la vocación de servicio, con la vocación de poder trabajar, de poder servir y que de verdad me apasionara. Porque, óyeme, yo siendo joven, siendo niño, en la provincia de la Altagracia yo gané varias veces el premio provincial de lector dentro de las escuelas, dentro de mi escuela. Lo gané en mi escuela, lo gané municipal y lo gané provincial. No pude ganarlo nacional, pero lo gané provincial. Por la cantidad de libros que ya yo había tenido la oportunidad antes de estar en el bachillerato de leer. Wow. Entonces eso me decía, bueno, pues ya hay una vocación que está en camino, ¿verdad? Aparte de la ingeniería civil. Y era que tenía ya esa vocación de leer. Que no es que, mira, que voy a empezar a leer, sino que ya esa vocación estaba en uno
Y eso va muy compaginado al hecho de que tú quieres estudiar derecho, ¿verdad? Porque en derecho, para tú poder ser un buen profesional del derecho, para tú poder desarrollarte, lo fundamental no es saber números, no es leer. Es leer. Tú puedes leer las diferentes teorías que existen del derecho, de dónde nace el derecho, conocer las leyes que existen, si decides ir por el derecho civil, penal, administrativo, inmobiliario, por donde decidas irte, hay todo un campo de lectura abierto que te permite de alguna manera poderte preparar. Y entonces por eso decidí ir a estudiar derecho. O sea que hay una razón. Es decir, usted sabía, estando allá, dos cosas. Estando usted allá en Higüey, en la juventud, su papá político, miembro del Partido de Liberación Dominicana, identificó vocación. Sí. Usted lo identificó muy joven. Sí, sobre todo lo identifiqué muy joven, aparte de que mi papá era fundador del PLD, también era el hecho de que, ¿qué podía leer yo? Si era un lector, ¿verdad? ¿Qué tú crees que yo leía en medio de mi casa? Las obras de Juan Bosch. Y cuando tú lees las obras de Juan Bosch, tú te das cuenta que era un escritor que vendía una teoría de servicio a los demás. Una teoría muy parecida a la que te predican en la iglesia. O sea, la iglesia no es solamente que tú vayas a la iglesia a recibir de Dios. Así es. Es que lo que tú recibes, por gracia, tú debes dárselo a los demás. Y debes servirle a los demás para que encuentren de alguna manera el camino que ya Dios te ha mostrado a ti. Wow. ¿Verdad? Entonces la vocación de Don Juan, lo que Don Juan enseñó en su vida privada, lo que Don Juan enseñó en su vida pública, lo que Don Juan escribió, era una vocación de servicio a los demás. Es que tú trabajaras y que supieras que la política no era para servirte de la política, sino de uno ir a la política a servir. Y que el verdadero sentido de la política es que tú puedas ayudar a los demás a desarrollarse, de que tú puedas ayudar a la sociedad a crear condiciones que este país sea bueno, no solo para algunos, sino que sea bueno para todos. Y para eso tú tienes que ayudar un sinnúmero de personas que están sumergidos en la pobreza, en la indigencia, gente que no tiene la capacidad de cómo insertarse en el mercado productivo, de cómo crear condiciones de trabajo, de cómo educar a sus nuevas generaciones que vienen. Entonces Don Juan, precisamente eso era lo que predicaba. O sea, no solo la ética, no solo la responsabilidad del Estado con la sociedad, sino que nosotros teníamos una sociedad que estaba viviendo en gran mayoría en situaciones de necesidad, en condiciones difíciles, y que había la necesidad de crear políticas públicas para tú poder ayudar a que toda esa gente pudieran ser parte del mercado productivo de la República Dominicana. En el caso suyo, usted me habla que usted quedó muy marcado por el doctor Juan Bosch. Por el profesor Juan Bosch. Por el profesor, perdón, Juan Bosch. Mientras usted leía, mientras usted se empapaba, y obviamente su padre político, usted entendía no solo que usted quería tomar o sea, voy a asumir que usted veía ese camino, pero usted entendía que se estaba formando como un político. ¿Cómo usted se sentía en ese timing allá, libro a libro? Mira, tú me decías antes de llegar a la capital. Antes de llegar a la capital. Antes de llegar a la capital, desde muy joven, yo identifiqué 4 instituciones que yo decía, mira, estas 4 instituciones son las que yo quiero que habiten en mí, o son las que yo quiero en el futuro desarrollar. Y en ese entonces, que uno lo veía como una utopía, yo decía, bueno, es que no son compatibles las 4. Pero resulta que yo siento que en el tiempo las 4 sí son compatibles. Y tú me dices, ¿cuáles son esas 4? ¿Cuáles son esas 4? Mira, la primera es la iglesia, donde está Dios, donde tú te comunicas con Dios, te congregas y puedes hacer un corazón conforme a la enseñanza de Dios. ¿Qué hay ahí en la iglesia? Que todos nos congregamos entre sí. La segunda, la familia. El yo poder conformar lo que yo vi en mi hogar, en lo que yo vi en mi papá, en mi mamá, en mis hermanas, yo poderlo reproducir yo como un modelo de sociedad. Tener mis hijos, que mis hijos vivan conmigo, y así gracias a Dios lo he logrado. Que tener mis hijos, tener mi esposa y tener una familia funcional, amparada en Dios. La tercera era pertenecer a un partido y con ese partido poder uno hacer política pública, como te decían, para mejorar y servir a los demás.
y todo eso tiene un común denominador, ¿verdad? ¿Cuál es el común denominador? Que debe haber un compañerismo, debe haber una integración, debe haber una ayuda común entre todos para avanzar. Y la cuarta es el trabajo, donde tú te desarrolles, la profesión que tú decidas hacer, la profesión que tú puedas unir a los demás, que puedan avanzar junto contigo y que tú puedas caminar con los demás. Entonces son 4 elementos de la vida que tú dices, mira, no es compatible la iglesia con la política, o no es compatible la política con la familia, porque antes tú sabes que cuando éramos muchachos, el que una persona fuera política ya era sinónimo de que no podía tener familia porque no eran compatibles, o que el hecho de que si tú fueras político no podías trabajar. Bueno, pero yo creo que he logrado hacer una conexión de estos 4 elementos de la vida para que esté conjugado en uno solo. Estar pendiente de Dios, estar pendiente de mi familia, estar pendiente de mi partido y estar pendiente del trabajo, que es lo que uno debe hacer para sustentar las otras bases que uno quiere desarrollar. No, y que vamos a hablar de Dios en todo aquí. Sí. Pero yo quiero que Robert, cuando me hable de Dios, yo quiero en un momento... Y creo que en algún momento vamos a hablar de deportes, ¿verdad? Vamos a hablar de deporte, pero lo que sucede es que como estamos hablando... Y más, escúchame, Carlos, tú sabes que, disculpa que antes de tu pregunta, tú sabes que en Higüey, cuando yo era muchacho, ¿verdad? En Higüey no había muchas opciones de poder ver deportes. Ahí eso iba a decir. ¿Verdad? Las opciones que habían de deportes en Higüey era que tú tenías que ver los Cooks de Chicago en béisbol y los Bravos de Atlanta, que era de la cadena de TBS, que eran de Turner, ¿verdad? De Turner, que eran los propietarios, y los únicos juegos que tú veías eran los de Chicago Cooks, ¿verdad? Estaba Michael Jordan y ese entonces. Entonces uno tenía que ser, como higüeyano, tú tenías que ser fanático. Si tú no tenías mucho acceso a la capital, tú tenías que ser fanático de esos equipos. Era obligatorio. Claro, porque era lo único que tú podías ver. Oh, Dios. Era lo único que podías ver. Por ende, yo tuve que hacerme fanático de los Bravos de Atlanta. Uno admiraba mucho, porque en ese entonces estaba Sammy Sosa, Samuel Sosa, tú me entiendes, todos esos peloteros que uno lo veía cuando iban a Chicago Cubs o cuando iban a los Bravos de Atlanta a jugar. Sí. Pero yo me hice fanático de los Bravos de Atlanta. Hasta el día de hoy. Oh, Dios. ¿Verdad? Y además que tú recuerdas que en la década de los 90, que más o menos cuando uno era muchacho. La hegemonía de Atlanta. La hegemonía de Atlanta, que ganó 8 series mundiales, ¿me entiendes? Y iba, independientemente, entonces iba a todas las finales. Así es. A todas las finales. O sea, si tú me dices, mira, Robert, ¿cuál era el cuadro de Atlanta en el 95, 96, 97, 98? Yo digo, oye, Fred McGriff, Jeff Bauer, sí, Terry Templeton, Tom Gaby, Greg Madu, Javi López. Me imagino. O sea que la mecedora, ese era el equipo. Sí, la mecedora, y en el caso, o sea, pero no béisbol local. Porque allá, no, el béisbol local allá se veía. ¿De los Toros? No, de los Toros no, se veían de todo. Porque del más seguido. Recuerda que las cadenas sí transmitían los juegos nacionales. Sí. ¿Verdad? Allá en Higüey, porque oye, hay una rivalidad natural, como intrínseca, entre los romanenses y los higüeyanos, y los altagracianos. Pero más los higüeyanos. Entonces, los toros, que son de la romana, los higüeyanos no son muy de los toros. Tú puedes encontrar más fácil un higüeyano que sea de las estrellas a que sean de los toros. Así es. Pero la mayoría, yo diría que la mayoría de los higüeyanos se debaten entre el Escogido y Licey. ¿Verdad? Mi papá era liceísta y nosotros acogimos esa bandera azul con el Licey. Y esos juegos de verdad que uno lo vivía. Yo recuerdo que en mi casa yo tengo una de mis hermanas que se llama Keila, que era una aguilucha, o es una aguilucha, que yo decía, pero ¿y por qué tú eres aguilucha si estamos tan lejos del Cibao? Pero por lo menos nos servía como contrapeso cuando se daban esa serie entre el Licey. Tenían de qué hablar. Teníamos de qué hablar y de qué pelear. O sea, que usted vino con un enlatado de Higüey. Claro es decir, que sí. Usted vino caminando a la capital. Y el otro equipo de la americana que se veían algunos juegos, era de los Yankees de Nueva York. Allá en Higüey. En Higüey. Entonces yo vine con esa mezcla entre los Bravos de Atlanta, los Yankees, no, pues usted era Poppy. los Chicago Cubs y
el Licey. No, usted era Popi. Usted no era Popi de Higüey. No, eso era lo que teníamos, que podíamos mover la antena y conectar con los canales de la capital. Pero los que tenían esa opción eran los que estaban en el centro. No, había, te digo, ya nada más había una sola televisión. Había que ver lo que veía el don. Ay. Ya me imagino yo, eso era lo que había. Sí. Pero en el caso suyo usted vino con... Pero ya, escúchame que te interrumpí de la pregunta. No, interesante que usted hablaba de eso porque usted entonces viene con el atado aquí a la capital. Es decir, usted viene literalmente formado. Formado política, religiosamente, deportivamente y sobre todo con todo lo concepto definido de lo que yo quería hacer como persona. Si tú me dices, mira, una de las personas políticas que yo te puedo decir que yo más conexiones he tenido políticamente después que estoy en la capital es con el presidente Danilo Medina. Entonces tú podrías pensar, bueno, pues tú conociste a Danilo cuando llegaste aquí, pero no. Resulta que en principio de los 90, que Danilo, el presidente Medina, ya era una figura reconocida dentro del Partido de la Liberación Dominicana, con peso. Ya imagínate, en el 91 ya Danilo era presidente, era miembro del comité político y antes de ser miembro del comité político era el principal subsecretario general que tenía el partido, que era el que daba como la cara de manera operativa. O sea, era un gran cuadro del PLD. Y ya en los 90, mi papá me decía que era muy amigo de Danilo Medina. Bueno, pues vamos a aprovechar, Robert, para en el próximo bloque vamos a hablar desde una óptica de la estrategia de Robert de mezclarse en el PLD. Obviamente viene con una formación de Higüey, pero no viene con todo lo que ha obtenido aquí, sino que fue paso a paso. Vamos a hablar en este segundo bloque de las estrategias que hizo que el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana llegara a los puestos que está actualmente. Bueno, seguimos hablando acá en Sports Solution Podcast con el abogado, hijo de Dios, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Robert de la Cruz. Hablábamos, bueno, y esposo y padre, que tu esposa me guinda si yo no hablo de tu esposa aquí. Y mandarle un saludo desde acá para tus queridos hijos también. Gracias. Una hermosa familia. Muchas gracias. Que hemos tenido la oportunidad de conocer, de compartir. Sí. Y qué bueno que siguen todo lo que ustedes están haciendo de la mano de Dios. Amén. Te hablaba Robert, de Robert, el que llegó aquí a la capital. Para una persona que no importa su edad, que está en el tema de la política, es profesional, está en camino a ser profesional académicamente, está en camino a tomar decisiones. Un Robert que decidió venir aquí a la capital por decisión propia, por lo que veo. No voy a cuestionar eso. Viene aquí a la capital, llega al Partido de la Liberación por una formación que ya viene de tu casa, vienes a estudiar ingeniería civil y luego me imagino pasas a estudiar abogacía. Derecho. En el caso tuyo, ¿qué estrategias, como en el deporte, así como en la vida, porque me imagino que cogiste lucha para poder llegar hasta donde estás, cuáles fueron las estrategias que hizo Robert para poder estar al lado y ser el asistente, la mano derecha del el expresidente Danilo, el presidente Danilo Medina? Sí, mira, igual como tú dices, igual que en el deporte, Carlos, yo pienso que hay una palabra que puede resumir todo eso que tú has dicho, y es, si a mí, como tú me haces la pregunta, respondería eso, quitando la mano de Dios, en adición a la mano de Dios, ¿verdad? De que en todo lo que uno ha podido hacer, uno siempre le pone todo en la mano de Dios, se lo comienda a Dios y uno siempre ha tenido a Dios presente. Yo pienso que la consistencia y la disponibilidad. Tú me dices, ¿cómo la disponibilidad? Y es que frente al trabajo nunca ha habido un pero. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver el hecho de que cuando las oportunidades se presentan, que se van presentando en diferentes etapas de la vida, la gente que tiene las decisiones siempre recurre a aquel que está dispuesto a hacer el trabajo, sin importar la hora y el momento. ¿Tú me entiendes? Quizás alguien me dice, bueno, pues ya tú eres miembro del comité político, ya tú estás en este estatus. No, pero todavía hoy por hoy me siento ser una persona que está disponible para estar siempre de parte de las soluciones y no de los problemas.
ser parte de cuando se debe de trabajar, no de cuando se debe hablar, de cuando hay que tomar acciones, no de cuando hay que tomar excusas. Y yo pienso que todo eso te va construyendo un perfil de que la gente a la hora de esas tomas de decisiones que son precisas, puedan pensar en uno de manera positiva. Y si tú me dices, ¿qué tú le aconsejarías a un joven? Es que, fue cuando empecé a trabajar de la mano de Danilo Medina, ¿verdad? Cuando él era secretario de la presidencia. Yo pienso que ese fue un paso agigantado que logré dar en la carrera política, en la carrera social, en la carrera económica, emocional y en todo el sentido de la palabra, porque también a medida que ya estoy trabajando con Danilo, tengo que apresurarme por terminar la carrera. A medida que estoy trabajando con Danilo Medina, tengo que apresurarme para conformar mi hogar, conformar mi hogar. O sea que todavía tú no lo habías terminado. No, claro que no. Yo empecé a trabajar con el presidente Medina en el 2004. Wow. Y yo entré a la universidad a estudiar Derecho en el 2001. Lo que te quiero decir que todavía no era profesional cuando empecé a trabajar con él. Pero sí estaba ya la disponibilidad frente al trabajo político y al trabajo que había que hacer en cada una de las áreas políticas. Mira, cuando yo entré a trabajar de manera directa al PLD, que empecé a trabajar en el 2000, que empecé a trabajar en la Casa Nacional, en la Secretaría de Asuntos Electorales, no creo que había nadie que estuviera más disponible que yo 24/7. Y de hecho yo llegué a durar, oye, que se oye fuerte, yo llegué a durar hasta 15 días sin salir de la Casa Nacional. Wow. Trabajando de manera continua. No te puedo decir sin dormir, ¿verdad? Agarraba un momento y me acostaba en unos cartones, ese tipo de cosas, pero como estábamos en tiempo de campaña, camino a las elecciones del 2002, siempre estaba ahí dispuesto al trabajo en combinación de que tengo que estudiar y que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo que se me requería. Pero yo pienso que un joven cualquiera o cualquier persona lo que entiende es que no, yo tengo que irme a estudiar, tengo que irme a descansar, tipo de cosas. No, estamos en tiempo de guerra, que es lo que más se parece a un proceso electoral. A tal punto que en ese proceso electoral del 2002 me nombran delegado técnico en la Junta del Distrito con solo 21 años. Wow. Que fue una responsabilidad, de verdad que era una responsabilidad muy importante que una demarcación como la Junta del Distrito me dieran a mí como delegado político. ¿Tú estabas consciente de ese cargo? No, estaba consciente porque le dedicaba 24/7. O sea, ¿Tú lo hacías, si le dedicaba 24/7. ¿Pero tú lo hacías qué porcentaje? ¿De pasión en un lado? Había mucho de pasión porque era mi PLD. Exacto. Era mi partido de Juan Bosch. Así es. Era mi partido del que yo pienso que pueden causar las causas sociales y que puede desarrollar la política pública para desarrollar nuestro país. Desde ese punto de vista, este es mi partido, esta es mi responsabilidad, este es mi grano de arena que yo tengo que aportar para que las cosas salgan bien dentro del partido. Y ese hecho de estar tan compenetrado en ese proceso del 2002 en la Junta del Distrito y en mi Secretaría de Asuntos Electorales, que para las elecciones del 2004 me ponen como representante del partido en la dirección de elecciones de la Junta Central Electoral con 22 años. Y esa responsabilidad que yo asumo ahí en la Junta Central Electoral, en la dirección de elecciones, es lo que me da pie que el presidente Medina en ese entonces, que era el jefe de estratega, cada vez que iban a la Junta, ¿a quién encontraban? A ti. Me encontraban a mí. Y en la puerta. Acá, sí. Pero más acá, este muchacho no duerme, no descansa. Yo quiero aplicar lo que decía Juan Bosch, que cuando se está frente a una tarea ardua, complicada, hay que poner la fuerza necesaria, levantarse antes de que salga el sol y acostarse solamente cuando no queden fuerza para mantenerse de pie. Wow. Lo puse en práctica. Y eso permitió que en el 2004, cuando ganó el PLD, que por casualidad de la vida fui a visitar a Palacio un día después que habían asumido el poder, fui a llevar una carta del partido, la fui a llevar al Palacio. Y sin tener, o sea, yo andaba en camisa, remangada. ¿Tú no ibas como tú ibas a entregar tu carta? No, yo iba a entregar una carta que habían mandado del partido, la iba a llevar. Y por casualidad de la vida, por casualidad de Dios, cuando voy a llevar mi carta, me travío en un pasillo de Palacio y choco con el presidente Medina. Oh, Dios mío. Y ahí el presidente me dice, ven, tú no eres el jovencito ¿El de la Higüey, puerta? el que estaba siempre en la Junta. Sí, ven, que tú vas a trabajar conmigo. Oh, Dios. Y en medio, imagínate, acabando de ganar, en medio de un proceso como ese, que estaban
el PLD entero detrás del presidente Medina buscando empleo, ¿verdad? Yo no busqué empleo, a mí el presidente Medina, Dios a través del presidente Medina te llegaron a ti. Me llegó a mí, pero había algo previo, la dedicación, así es, la consistencia, el poner delante la institución, el estar siempre disponible para la institución es la que me permite llegar ahí. Ponte donde el capitán te vea. Ponte donde el capitán te vea, ¿verdad? Para decirlo de otro modo más secular. Pero ese hecho de la consistencia, ese hecho de estar ahí siempre pendiente y de tratar de dar lo mejor de mí en función de la institución, es lo que me permite llegar a ese paso ahí. Wow. Y ya yo te digo, bueno, este desarrollo de 20 años, de 21 años al lado del presidente Medina, yo pienso que no ha sido porque yo soy bonito, porque yo no creo que yo sea el más bonito del PLD, ¿verdad? El hecho de que todavía esté ahí y que esté tan cerca de él y que haya podido ocupar la posición que he ocupado, pienso que tiene un peso muy específico al hecho de mi capacidad, de mi trabajo, de la entrega, que me he visto en la presión, porque cada día tengo que desarrollarme yo mismo, cada día tengo que tratar de prepararme yo mismo, cada día tengo que tratar de dar lo mejor de mí mismo, ¿verdad? Y ahí alrededor, por eso te decía ahorita, alrededor del presidente Medina, tuve la oportunidad de hacerme profesional, de hacer mis maestrías que he podido hacer, de poder tener mi familia, yo le decía en estos días a él, le digo, mire, yo al lado suyo he tenido muchas cosas bonitas, ¿verdad? Porque como usted me agarró tan joven, me agarró de 20 años y ya tengo 44, al lado suyo he gozado de cosas positivas, pero también he gozado de otras que han sido dolorosas. Perdí a mi papá, perdí a mi papá, fue doloroso, usted me acompañó. Perdí a mi mamá, fue doloroso y usted me acompañó, ¿verdad? Entonces, como dice la canción, unas son de cal y otras son de arena. Pero juntas son las que conforman la realidad de la vida. Y justamente cuando tú hablas de la parte dolorosa, sí es cierto que ustedes han tenido obviamente un éxito rotundo, uno de los éxitos más grandes a nivel político de los últimos 20 años como partido. Pero alrededor de Danilo, del presidente Medina, también se sufrió la derrota del 2007. Así es. ¿Tú me entiendes? Eso fue una derrota que tambaleó, ¿verdad? Porque ahí se tenía una expectativa de que podíamos ganar y de que íbamos a ganar, ¿verdad? Uh-huh. Y a partir de ahí hubieron muchas voces y hubo una estampida en contra del presidente Medina y todo el que seguía al presidente Medina, que fue muy fuerte. Las estrategias de ustedes, porque está también la gente ve las estrategias para ganar. Sí, pero hay una estrategia también para manejar la derrota política. Tú particularmente como político, que lo viviste, porque de hecho cuando tú estás tan cerca del presidente, todo eso te toca a ti. Eso es una presión que tú la sientes, aunque no es algo que es tu responsabilidad, la responsabilidad es de él. Sí. Pero ¿cómo ustedes estratégicamente manejaron esa derrota? Mira, cada proceso, igual como tú tienes que desarrollar las estrategias para poder salir victorioso, asimismo, cada proceso, cuando te sale adverso, tú tienes que ir adaptando las estrategias en función de. Si tú me preguntas, ¿cuáles fueron esas estrategias? Mira, yo pienso que para alguien ser presidente de la República en el presente y en el futuro, si no aplica el libro del presidente Danilo Medina, se le hace difícil. Me dice, ¿cómo así? Bueno, Danilo Medina, después que perdió en el 2007 el proceso interno, lo primero que hizo fue que apoyó al candidato de su partido, que en ese momento era el presidente Fernández. Lo apoyó para que ganara a través de todo su cuadro. Pero una vez pasó ese proceso, y recuerdas que ya desde que ganó el presidente Fernández, él no podía volver a ser candidato porque la Constitución se lo prohibía. Inmediatamente, una semana o 2 semanas después de que había pasado el proceso y que el presidente Fernández había asumido la presidencia de la República, el presidente Danilo Medina salió a recorrer el país, a escuchar a la gente, a escuchar lo que la gente quería y lo que la gente estaba esperando. No solo del presidente actual que acababa de juramentarse,
sino que la gente quería de cara al futuro. Y el presidente Danilo Medina recorrió el país alrededor de 5, o lo recorrimos, porque estábamos juntos en ese proceso, lo recorrió alrededor de 5 o 6 veces antes del proceso del 2011, que fue cuando se decidió hacer las primarias internas en el PLD. Pero ya cuando llegó el 2011, ya el presidente Medina había recorrido el país 5 o 6 veces, lo habíamos recorrido, escuchando a la gente, no hablando con la gente, escuchando a la gente, qué la gente quería, qué la gente necesitaba, qué la gente esperaba de un próximo gobierno, cuáles eran las cosas que aún el PLD tenía pendiente por hacer, cuáles eran las demandas que tenían en las diferentes demarcaciones. Por eso tú ves que el presidente pudo hacer un gobierno donde muchas de las cosas que se hicieron en el gobierno de Danilo no la prometió, pero Danilo sabía que el pueblo la necesitaba. Danilo no prometió el 911 y lo hizo. Danilo no prometió 35,000 aulas, pero el pueblo necesitaba y la hizo. Danilo no prometió la visita sorpresa y llevaron soluciones al campo y lograron revolucionar el campo. El presidente Medina no prometió reparar todos los hospitales del país entero que representaban, los hospitales representaban un establecimiento de salud público con mejores calidades que en muchos municipios de la provincia, de las diferentes provincias. Él no lo prometió y lo cumplió. Danilo no prometió darle seguro de salud a más de 3 millones de dominicanos y se lo dio, porque ya lo había vivido, ya lo había intercambiado con la sociedad. Y a veces hay cosas que si tú la dices, la gente ni cree que tú la puedes hacer. Danilo fundamentó su programa de gobierno en 4 ejes fundamentales: en el turismo, en agricultura, en la pyme y en la industria. Y dijo cómo iba a convertir el turismo en una locomotora del desarrollo y lo logró. Cómo iba a hacer una vinculación entre el campo, entre los modelos productivos dominicanos con el turismo y lo logró. Así es. Logró que las industrias se desarrollaran a tal punto que al final del gobierno prometió 1 millón de empleos y logró llevar 1.200.000. Logrando producir más de 100,000 empleos por año. No lo prometió, pero dentro de su programa lo logró. La pyme que no prometió le prometió darle 50,000 millones para que la gente que tenían colmados, salones, los diferentes colmados que son de especie de pyme, le ofreció 50,000 millones y al final le prestó 150,000 millones para que se pudiera. Danilo hablaba de que iba a mejorar la electricidad, pero no habló de que le iba a introducir al mercado más de casi 1.500 megavatios de energía eléctrica y lo logró. Logró construir una Punta Catalina que hoy la que ha salvado el sistema eléctrico lo hizo con recursos propios del Estado Dominicano sin prometerlo, ¿verdad? Y lo logró y es lo que tiene hoy quizás el hecho de que la República Dominicana pueda tener un sistema eléctrico que está equilibrado entre la demanda y el consumo. Así es. Si no tuviera Punta Catalina, aquí hubieran muchos problemas. Logró pagar una deuda de Petrocaribe que estaba casi en 5,000 millones de pesos. Logró una negociación con el Estado de Venezuela para que esa deuda pagarla con 2,000 millones de pesos y logró reducir la deuda externa. No lo prometió, pero lo hizo y lo cumplió porque eran de la demanda que la República Dominicana necesitaba. Porque, óyeme, y es bueno decirlo para la conciencia de la gente, el único partido dominicano al día de hoy que ha formado sus líderes para servir es el Partido de la Liberación Dominicana. No solo con la educación que nosotros tenemos de manera continua en el partido en estos momentos, sino cuando tú haces una radiografía de la formación de los líderes del PLD, es que el miembro del PLD está formado para servir. Su concepción como político está bajo una doctrina que se hizo para servirle al pueblo, para que las políticas públicas que el pueblo necesite para su desarrollo interno salgan del pueblo hacia el gobierno y que el gobierno la desarrolle para que el pueblo la pueda recibir. Entonces, por eso que te digo, fue un gobierno que hizo el presidente Medina en función de las necesidades de lo que demandaba el pueblo para su desarrollo, para las necesidades de tanta gente, de que pudiéramos ser un gobierno que fuera justo y bueno para todos. Brevemente, sabemos que los roles que cumples
no son necesariamente de una gestión ni del Ministerio de Deportes, pero sí estuviste cerca pues de la toma de decisiones en el Palacio Nacional en muchas áreas. Y quiero saber tu opinión acerca de qué entiendes que le falta al deporte dominicano, no como nación, sino en sentido general, las estructuras, el sistema educativo, el sistema deportivo escolar. ¿Qué le hace falta? Mira, cuando tú vinculas los jóvenes que hacen deporte con relación a la delincuencia y a hechos delictivos, tú te das cuenta que donde hay zonas que hay complejos deportivos, o que hay algún método o que hay alguna condición de hacer algún deporte, se desvincula proporcionalmente a la delincuencia y a actos delictivos. Así es. Por ende, que cuando tú tienes la juventud, cuando tú tienes las personas pendientes del deporte, de que pueden tener una vía de escape, de desarrollo a través del deporte, no entran en hechos delictivos. No es lo mismo tú tener 5 jóvenes en una esquina hablando, inventando, locureando, que tú tener 5 jóvenes jugando basquetbol, jugando pelota, jugando tenis, jugando fútbol o haciendo algún deporte. El tener la mente ocupada a los jóvenes es una parte que nosotros tenemos que hacerlo no como una decisión de un gobierno, sino como política pública de una especie de pacto, como se hizo el pacto educativo, como se ha hecho el pacto por la salud, el pacto por la educación, por la justicia. Nosotros tenemos que hacer un pacto deportivo. Entre todos los partidos. Entre todos los partidos. Y quizás, si tú me dices, ¿qué le faltó al PLD por desarrollar a su máxima expresión? Yo te diría que esas son de las partes que el PLD le ha faltado por desarrollar. Y que yo espero que en un próximo gobierno del PLD le pongamos un poco más de atención. Hicimos grandes aportes, ¿verdad? En obras grandes, en diferentes demarcaciones, hicimos multiuso durante los gobiernos del PLD, no solo del gobierno de Danilo, sino del presidente Medina, sino de todo el PLD. Hicimos mucho polideportivo, hicimos muchos estadios. Sobre todo el presidente Medina trató de que se hiciera mucho play, porque es muy fanático del béisbol, sobre todo el del escogido, ¿verdad? Un escogidista furibundo, seguidor de los Datos y de los Yankees. Entonces, nosotros necesitamos de alguna manera que no puede haber un barrio de la República Dominicana, sobre todo aquellos barrios que tienen un alto índice de delincuencia, que no hayan centros culturales y centros deportivos. Esa es la única manera que tú tienes de manera como política pública de poder combatir el hecho de la delincuencia que se producen en esos sectores de la sociedad. Un pobre, la única manera que tiene es ir a un sitio donde le pueda. Tú tienes 2 opciones. El pobre, como no tiene las condiciones en su casa de permanecer en su tiempo libre, que es la mayoría, tiene 2 opciones: o acude a un grupo de amigos que lo pueden llevar por un mal camino, o acude a un centro deportivo donde le puedan entretener la mente y que él pueda tener por lo menos la posibilidad de que a través del deporte puede resolver la manera de subsistencia del futuro, hacia el futuro. Entonces nosotros como sociedad tenemos que hacer un pacto de que no haya un sector popular donde no hayan centros culturales, donde se le enseñe a la gente clases de música, canto, guitarra, piano, tambora, lo que sea, y que también se puedan desarrollar de manera deportiva en los deportes, no solo dominicanos, ¿verdad? O que tenemos vocación los dominicanos como el béisbol y el basquetbol, sino como el fútbol, que ya es una nueva tendencia mundial, o como el tenis, o como el pádel, que es una nueva de la visión. El pádel no es solamente de los popis, ¿verdad? Lo que pasa es que no tienen acceso la clase pobre o la clase media baja para poder acceder. Entonces, cuando no puede acceder, ¿quién tiene la obligación, la responsabilidad? En la teoría del Estado que nosotros tenemos de proporcionarle eso, se supone que el Estado dominicano que debe proporcionarle a eso. Y eso es parte de lo que tenemos pendiente como sociedad, de desarrollar un circuito deportivo integrado con la cultura para que todos los dominicanos puedan ser parte de esas diferentes actividades sociales que nos alejan de lo mal hecho. No, excelente, excelente. No, nosotros tenemos una segunda visita de Robert, porque para hablar con Robert y poder exprimir esa experiencia,
Bueno, hay que durar 2 horas aquí. Bueno, yo he sentido como que aquí hay poco personal. Yo lo que voy a solicitar formalmente a ver si hay empleo disponible para acudir aquí de manera frecuente, pero que también a través de ello también hay algún tipo de retribución en función de ello. Una retribución, sí. ¿Por qué no? Con tanto que hablar aquí y tanta experiencia, pues también hay que ponerlo en nómina. ¿Qué te opinas de eso? Hay que ponerlo. Orlando, ¿está de acuerdo? Orlando, hay que ponerlo. Hay que ponerlo en nómina. Bueno, yo agradezco infinitamente. Gracias, Carlos, a ti por invitarme y de verdad que muy complacido de estar aquí contigo. Y la presencia de toda esa experiencia que tienes, sabemos que Dios te va a poner mucho más alto. Y por último, la diferencia entre lo que tú eras en el Partido de la Liberación Dominicana en el último gobierno de Danilo Medina y en relación actualmente, tu vida en Cristo, que he visto que ahora es un poquito más activo, ¿cuál ha sido la diferencia? Bueno, mira, la diferencia más grande es la congregación, te podría decir, porque yo nunca he sacado a Cristo, he sacado a Dios de mi corazón. Siempre he estado ahí desde muy joven. ¿Tú me entiendes? Ahora tengo la oportunidad de poderme congregar más y estar más cerca de Dios, ¿verdad? Más que la parte pública, porque no tengo ninguna función pública que hacer, más que la partidaria que puedo hacer. Y eso me permite estar más cerca de Dios en este momento en el cual yo no podría decir, mira, yo me descarrié, que yo siempre he tratado. Pero tú entiendes que debía de estar más tiempo. ¿Con Dios? Cuando estabas en tu actividad. Nunca el tiempo que uno tiene para Dios es suficiente. Uno debiera darle siempre más. Siempre más. Óyeme, este micrófono, este canal, todo lo que usted tiene enfrente, todo lo que usted tiene al lado, lo hizo alguien. Pero a ti y a mí no hizo Dios. Amén. Y eso merece una atención especial. Así es. Eso sin duda alguna. Sí. Bueno, ya ustedes escucharon esta experiencia de vida de Robert de la Cruz y para nosotros es más que un halago el poder tenerte en este episodio. Como dije hace un momentito, ojalá podamos tenerte más adelante para poder hablar un poco más en detalle acerca de todo lo que has hecho y todo lo que puedes aportar en lo que nosotros hacemos aquí en este podcast. Sí, y también quizá hablar en algún momento más adelante por qué perdió Toronto, que queríamos que ganara. Tenemos que hablar de eso y más, porque ese dolor de Toronto tenemos que hablarlo. Nos recordó ese dolor, señores. Bueno, vamos a tener que invitarlo nuevamente para hablar de ese dolor. Bueno, Robert, muchísimas gracias. Bendiciones y gracias por estar aquí con nosotros, señores. Así que síganos en las redes sociales, Sport Solutions Podcast en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.